La geografía del antiguo Israel, condiciones de relieve, hidrografía, clima, vegetación y otros elementos. Palestina puede ser organizada en atención a 4 grandes zonas: una planicie costera, cercana al Mediterráneo, angosta al norte, más amplia al sur; las montañas centrales, una continuación del sur del Líbano y Galilea; el Valle del Jordán, que es parte del Valle Rif que va desde Turquía hasta África Central, dominada por el río Jordán al norte, que pasa por el lago Julé y el mar de Galilea y se vacía en el Mar Muerto. A la parte sur encontraremos el Mar Muerto y el Valle de Arabá. La cuarta franja corresponde a las montañas transjordanas. En el norte se encuentra el Antilíbano con el monte Hermón, el cual, al tener nieve perpetua, es fuente constante de alimentación del río Jordán. Al este del Jordán y del Mar Muerto, las montañas se levantan abruptamente a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. La meseta estará cortada entonces por muchos valles transversales. Detrás de las montañas, el altiplano se fundirá con el desierto de Siria. Como dijimos anteriormente, Palestina se halla atravesada de norte a sur por la serie de fallas del Valle del Rif, lo que da lugar a la fosa tectónica del Jordán. Esta circunstancia, unida a la de encontrarse marcada por la línea norte-sur de la costa mediterránea a occidente y por la presencia del gran desierto al oriente, determinan el carácter peculiar de la geografía del país, alargado en el mismo sentido norte-sur y dividido por el sistema hidrográfico del Jordán en 2 zonas claramente diferenciadas: Cisjordania entre el río y el mar y Transjordania entre aquel y el desierto. Acá podemos ver en esta imagen las 4 franjas a las que hacíamos referencia, pero en los perfiles del relieve es claramente identificable cómo desde el primero, desde las altitudes, empieza el desplazamiento del río Jordán y cómo se va encajonando en un valle que se va haciendo más profundo en la medida que avanza su recorrido hasta la deposición final en el Mar Muerto. El Jordán entonces se encajona en un severo paisaje de basalto, descendiendo rápidamente desde el nivel del Mediterráneo, en el que se encuentra a la altura del lago Julé, hasta la superficie del Genesaret, a 211 metros por debajo del nivel del mar. Ya estamos en plena fosa tectónica. En efecto, las fallas del terreno a uno y otro lado del valle han permitido que el fondo se haya hundido de forma drástica, lo que constituye una constante a lo largo de todo el Jordán, que desde entonces va a discurrir siempre por debajo del Mediterráneo. Acá podemos ver en una vista sudoeste la relación del perfil. Vemos como de las altas montañas el río va descendiendo hasta unos niveles muy importantes a la altura del Mar Muerto. También en esta imagen podemos observar alguna vegetación característica, las encinas de Galilea, por ejemplo, y las palmas de dátiles, tan nombradas en los relatos bíblicos. Haciendo entonces el recorrido del Jordán, luego que sale el lago Julé, penetra entonces un bellísimo lago de agua dulce, de unos 20 kilómetros de longitud y un ancho máximo de 12 kilómetros. Su nombre es Genesaret, en hebreo Kineret, aunque también se le conoce como el lago de Tiberíades por la famosa ciudad construida a sus orillas por Herodes Antipas, o como el mar de Galilea a causa de sus considerables dimensiones. En cuanto a las características de este lago, la ribera norte es árida, que contrasta con la orilla occidental de pintoresca belleza y abundante vegetación, formando una pequeña llanura desde la que se asciende entre colinas a las tierras altas de Galilea. Por el contrario, la ribera oriental es más áspera y la alta meseta del Golán cae enseguida sobre ella. En cuanto al clima en la zona del mar de Galilea, el clima del lago es subtropical, con temperaturas altas durante todo el año y un ambiente muy húmedo. Acá podemos ver una imagen del mar de Galilea y su ubicación. De la misma manera, una imagen de los altos del Golán, los cuales están al noreste del mar de Galilea, en una zona de elevadas altitudes, donde incluso hay nieves perpetuas, un paisaje que contrasta mucho con lo que vamos a encontrar al sur del territorio. Avanzando entonces al sur del lago, se forma de nuevo el Jordán, entre una espesa vegetación que poco a poco se irá reduciendo. El paisaje cambiará entonces por completo, transformándose en una zona desértica, donde hay un amurallamiento al lado y lado de montañas desnudas.
La longitud total del valle desde el lago de Genesaret al Mar Muerto es de unos 105 kilómetros. La anchura varía desde 3 kilómetros al sur de Bet-Sean hasta unos 20 kilómetros a la altura de Jericó. El río, con un recorrido lleno de meandros en medio de maniguas o espesos matorrales, tiene amplia presencia de arbustos e incluso de fauna autóctona. Más arriba hay una estepa en medio del cual surgen oasis, siendo el más importante el de Jericó, ya cerca del Mar Muerto en la ribera occidental del río, a unos 6 kilómetros de allí. Acá podemos ver en esta imagen el río Jordán a su paso por Israel. Como vemos, el caudal se ha visto bastante amenazado, especialmente por las intervenciones en el manejo de las aguas para uso agrícola, tanto de la autoridad jordana como de la autoridad israelí. Un aspecto crítico es que lugares que la tradición atribuye al bautismo de Jesús, por ejemplo, corren el riesgo hoy de desaparecer ante la disminución del caudal. Acá vemos una imagen de la ciudad de Jericó, una ciudad importante también históricamente porque testimonia presencia humana hacia el año 10.000 en un asentamiento ya civilizado. Estamos hablando de finales de la Edad del Hielo, lo que implica que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo. Siguiendo el recorrido del Jordán, este desemboca en el Mar Muerto, cuya superficie, como dijimos anteriormente, se encuentra a 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Se trata de un lago de aguas de color azul oscuro que contrasta vivamente con el amarillo pálido de las riberas pedregosas. Tiene una longitud máxima de norte-sur de 85 kilómetros y un ancho de 15 kilómetros. En la zona norte se alcanzan las cotas de profundidad mayores, sobre los 400 metros. En cambio, en el sur, estas no sobrepasan los 3 o 4 metros. A diferencia del lago de Galilea, el lago de Genesaret, es un lago de agua dulce y abundante en peces, el Mar Muerto es de aguas muy salobres, cuya salinidad se incrementa por efecto de la intensa evaporación, debido, sobre todo, a la alta temperatura del ambiente. Acá podemos ver unas imágenes del Mar Muerto, en su ubicación ya hacia el sur de Israel. A lo largo de la ribera occidental del Mar Muerto se extiende entonces el desierto de Judá, que continúa también en el tramo final del Valle del Jordán. Una superficie de unos 100 kilómetros de longitud por 20 de ancho, un relieve muy quebrado, constituido por escarpadas colinas y abruptas gargantas, donde aflora la caliza blanca. El desierto de Judá, pese a sus dimensiones modestas, es considerado uno de los parajes más inhóspitos del mundo. En los días calurosos, por ejemplo, la temperatura alcanza hasta los 50 grados a la sombra. Tan solo algunos días de invierno llueve de forma torrencial en este desierto. En el desierto de Judá, sin embargo, aún subsiste hoy en día una interesante fauna silvestre: gacelas, cabras, hienas e incluso algunos felinos. Acá podemos ver una imagen de esa hermosa región de Judá. Esa cadena montañosa va fundiéndose con el desierto. Acá encontramos una imagen del desierto de Timna, ya al sur de Israel. Ahora bien, ubicándonos de nuevo más allá del Valle de Jordán, el territorio de Cisjordania viene a ser la continuación por el sur de la cordillera del Líbano. En la región de la Alta Galilea, muy montañosa, las cotas más elevadas superan los 1200 metros y la media anual de lluvia está alrededor de los 1000 milímetros. Es un paisaje verde montañoso que continúa hacia el sur con un relieve más suave, con colinas y valles más abiertos. Ya acá se llama Baja Galilea. A los pies de la alta loma, donde se encuentra por ejemplo la ciudad de Nazaret, aparece una gran llanura que se apoya en una cadena montañosa que se va internando en el mar. Esta cadena, al llegar a la costa, genera un accidente topográfico donde destaca el Monte Carmelo. Más al sureste, la cadena montañosa está formada por sierras bajas que van a dejar algunos pasos, siendo el más famoso el de Megiddo. Más al sur, el Monte Tabor. Acá vemos una imagen del Monte Carmelo. Una vista de las excavaciones en Megiddo, ciudad de gran resonancia en la literatura bíblica, lugar de grandes batallas. Y el Monte Tabor, también muy importante en la literatura bíblica.
Siguiendo la descripción norte-sur llegamos a la montaña de Efraín, que justamente con la de Judá forman el eje central de Cisjordania. No solo desde el punto de vista geográfico son importantes, también lo son desde el punto de vista histórico, pues forman parte de la historia de la tierra de Israel. La primera de estos territorios, conocido con el nombre genérico de Samaria, es una zona montañosa, con valles abiertos y más fértiles que la selva. Las alturas más importantes son los montes de Garizim y Ebal, siendo el primero muy recordado en la literatura del Antiguo Testamento, porque se construyó allí un templo que rivalizó con el templo de Jerusalén. Entre ambas montañas hay un desfiladero que constituye el único camino entre Jerusalén al sur y la famosa ciudad de Samaria al norte. Acá vemos una imagen del valle de Samaria. Al sur de la montaña de Efraín se hallarán las montañas de Judá, donde el paisaje todavía es más sobrio y accidentado. Las cotas de altitud no sobrepasan los 1020 metros, muy cerca de la ciudad de Hebrón. En realidad las poblaciones se encuentran ubicadas siempre en las cumbres de la sierra montañosa, por ejemplo Belén y Jerusalén. El paisaje es moderadamente verde, abundando las higueras, los olivos y los cipreses. Las tierras de cultivo son campos de trigo de cebada y frecuentemente hay viñas. El invierno es breve, pero no exento de rigor. Acá vemos una imagen de la ciudad de Hebrón hoy día. El valle de Cedrón en Jerusalén, con una vista hacia la antigua ciudad. Y el valle de Elá, una zona de amplios valles fértiles. Entre las colinas y la costa se encuentran las llanuras. En la ribera, que como toda la Palestina prácticamente carece de puertos naturales, se levantan en nuestro tiempo las ciudades puertos de Dor y Cesarea. Desde aquí hacia el sur comienza la llanura, que fue ocupada anteriormente por los filisteos y cuya franja es caracterizada por la presencia de dunas. La Cisjordania concluye por el sur, como ya hemos dicho, con el desierto del Negev. La costa se alejará hacia el oeste progresivamente, dejando una llanura extensa entre la ribera y la montaña, hasta irse convirtiendo en una zona áspera y desértica. Es el desierto del sur, que da paso al desierto de Negev. De esta manera, cerramos nuestro recorrido por el territorio de Palestina. Esta última imagen es importante, porque muestra al camello como fauna característica de este desierto. Pero el camello también es objeto de diatriba. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición, Abraham salió de Ur en una caravana con camellos. Sin embargo, la arqueología no ha podido testimoniar la domesticación del camello más allá del primer milenio antes de Cristo. Muchas gracias por su atención